El tema que más preocupa a los colombianos, que genera estrés en los hogares, que tiene en vilo al país, el famoso proyecto de reforma tributaria del gobierno colombiano ante el Congreso de la República. El senador Gallo, que tiene origen en Risaralda, habló anoche en el formato de Pregunta Yamid del maestro Yamid Amad sobre este tema de palpitante actualidad. A veces produce taquicardia este tema. El tema tributario, el tema de impuestos en Colombia. Ese proyecto de reforma tributaria que debate el Congreso y cuyos ponentes preparan el documento para que se someta a votación del Congreso colombiano y luego continuar evacuando ese paquete de reforma tributaria con una propuesta del ministro de Hacienda que ya veo que no va a cumplir. 25,6 billones. El presidente fue el primero que salió, el presidente Petro, a decir anoche en conferencia de prensa que retira el artículo que gravaba las pensiones en Colombia. Pero sucede que hay jurisprudencia muy abundante sobre el tema. Las pensiones y los ahorros del trabajo de los colombianos, las pensiones son intocables. El ahorro de los colombianos de trabajo es intocable. Sí y solo sí, el dueño puede disponer de ese recurso después de haber trabajado y pagado los impuestos. Por lo tanto, hubiera sido una doble tributación. Ese enfoque no salió y ese enfoque fue errado. Por ahí no era la fuente de nuevos ingresos para el país. Insisto, mientras el proyecto de reforma no consagre que no tiene ni este ni los anteriores tenía una meta del Ministerio de Hacienda con la DIAN para combatir el contrabando que galopa por las fronteras y en todos los departamentos del país, y la evasión, que se lleva más de 80 billones al año, el país no va a poder costear un importante capítulo que se llama el gasto social. Si no combaten la corrupción en Colombia, sería más impuestos para que roben más. Si no combaten la evasión, lo que hacen es asfixiar a los colombianos con impuestos y ahuyentar la inversión nacional y extranjera. Y si no combaten el contrabando, creo que la DIAN compró unos drones de última generación para detectar con pruebas y en tiempo real cómo por las fronteras, pero hace muchos años, campea el contrabando que le quita recursos a la inversión social de los colombianos y enriquece unos de todos los sectores, comerciantes, bandidos, sector público, sector privado. La corrupción se está globalizando como una pandemia en Colombia. Iba avanzando, ahora se ha globalizado ya y tiene conexiones internacionales y cambia y muta. Los delincuentes se transforman, se reinventan y la autoridad se queda con anuncios tibios de poco contrabando cuando lo grueso les pasa por la nariz. Esa política fuerte falta. Entonces el senador Gallo dijo anoche, en resumen, lo siguiente. Una vez reunida la bancada del Partido Liberal con el jefe, César Gaviria Trujillo, acordaron 14 líneas rojas, ampliaron, ya no son 10, sino 14. Y entonces van a votar en bancada. Así como ocurrió ayer, un miembro del Partido Liberal salió a rasgarse las vestiduras, a decir que era imposible que el Partido Liberal hubiera aprobado no cobrar impuestos a las iglesias en Colombia. Dijo, no puede ser posible que el Partido Liberal sea tan conservador. Un miembro de ese partido, pero la decisión es de bancada. Se vota en bancada y no se vota en bloque la reforma tributaria. 14 líneas rojas, es decir, que la bancada más grande del Congreso, la que hace el equilibrio de la coalición, uno diría la que arma la coalición, la que soporta la coalición de Petro, votará en bancada. No al impuesto a zonas francas porque perjudica a 150.000 familias, más bien unas categorías, unas cédulas. Las que tienen capacidad de exportar, que es lo que pide el gobierno, con un plazo y un horizonte más amplio para hacerlo. Zona Franca del Quindío, por ejemplo.
No le pueden decir a una zona franca que en 2 años exporte. Exportar no es tan sencillo. El horizonte tiene que pasar de 10 años para que haya esa instalación, capacidad instalada para exportar. Otra línea roja: no a los impuestos a ningún alimento de la canasta alimentaria. Porque lo dijimos en las encuestas, tienen cifras muy reveladoras. El 4% de la población de clase media, de media baja, de la clase baja, sectores populares, a eso es que me refiero, cuando uno se desmenta al mercado para investigación, se nutre de esas bebidas azucaradas, endulcoradas, de alimentos ultraprocesados. Es que como está la carne, el pobre compra salchichón ya del barato. Compra huevos y los cocina y los parte, un huevo para 2. Eso puede causar risa, hilaridad. Parece el folclorismo colombiano, pero es la realidad de sectores populares. El DANE reveló ayer una encuesta. Hay hogares colombianos que apenas sí consumen una comida al día de las 3 o 2 comidas diarias. Ya no hay 3 comidas. Eso debido a los costos de la canasta alimentaria y a la inflación que golpea la nutrición de los colombianos. La idea de alimentos sanos es muy buena. La idea de la prevención desde la alimentación para evitar enfermedades catastróficas, diabetes, etcétera, etcétera, cáncer. Pero ese es un proceso. La alimentación es una cultura y no se cambia de la noche a la mañana. ¿Cuál es la otra línea roja del Partido Liberal? No ha impuesto a las asesorías de profesiones liberales. Un economista, un comunicador, etcétera, etcétera, presta servicios. Entonces lo van a volver a grabar, ya le sacan retecuente. Sería doble tributación. Y muchos temas que tienen que ver con impuestos nuevos y con incrementar otros. El Partido Liberal, repito, votará en bancada. Y le ha dicho al gobierno que estudie con detenimiento. Ayer le cayó otra bomba de tiempo a la reforma. Las multinacionales de Estados Unidos que tienen agencia en Colombia pidieron la intervención del Departamento del Tesoro y del Departamento del Comercio de los Estados Unidos para que hable con el gobierno colombiano que si aprueban la reforma tributaria como está, retiran la inversión del país. La carta es casi una amenaza y que afecta a tratados de libre comercio. Es que los tratados de libre comercio se anexan cuando se firman y se protocolizan al bloque normativo, al bloque de constitucionalidad. Son normas del país y obliga a las dos partes. Ese es un tema complejo que tiene que estudiarse también. Esperemos en qué termina esta aprobación, porque hay malestar ya en el partido de la U que defiende zonas francas. Anoche habló la doctora Dilian Francisca Toro, la presidenta del partido de la U. El Partido Conservador tiene distancias del contenido de la reforma tributaria. Ayer Centro Democrático y Cambio Radical se retiraron del debate de la reforma y habló María Fernanda Cabal y hablaron los miembros de Cambio Radical y habló Luna, que fue enérgico. Los dos, Luna y María Fernanda, diciendo que no hay garantías en el Congreso de la oposición y que Roy Barrera los insulta, los trata mal y vulnera el derecho a la oposición. Ahora es al contrario. La derecha se queja de que la izquierda no da garantías. Antes era la izquierda. De manera que ese tema de reforma tributaria, cuando ya se acerca noviembre, cuando viene diciembre, sigue generando insomnio en los colombianos. Y todos los días la gente madruga a mirar qué va a pasar con la economía. ¿Cuál es el precio del dólar? ¿A cómo amanecieron los huevos? ¿A cómo está la leche? ¿Y a cómo está la carne? Porque todo sube. Pareciera un taxímetro la canasta familiar. Sube y se dispara cada que el taxi arranca. Es impresionante en Colombia. Alimentos que han subido 42%, otros 110%. Y se importa casi todo. Colombia no tiene seguridad alimentaria. El mundo entero, en la guerra que hay, Rusia-Ucrania, guerra va adelante con la matriz energética, amenaza con no dar gas a Europa. Y amenaza con armas nucleares. Y dice que Ucrania tiene una bomba sucia. Y no cesan bombardeos de Rusia a Ucrania.
Todo ese contexto termina en que los alimentos escasean, la inflación crece en el mundo entero, hay vientos de recesión allá y aquí. Colombia se prepara para ese escenario del año entrante. Esperemos entonces cómo se desenvuelve el debate interno, el debate de nuestro país sobre reforma tributaria. Cambio Radical, Centro Democrático, opositores a la reforma. Partido Verde guarda distancias, Partido Liberal también, Partido Conservador. El gobierno, si le va muy bien, sacaría en 12 billones esa reforma. Pero hay que combatir la corrupción, la evasión y el contrabando. Y no sería necesario tanta reforma tributaria. No serían necesarias tantas reformas tributarias, por Dios. El Estado no se inventa otra fórmula distinta a la tortura de los colombianos cada año pensando cómo se va a pasar diciembre y cómo se hace la transición al año siguiente. Si la hacemos con nuevos impuestos o con los mismos impuestos. Igual, siempre hay que tributarle al Estado. Pero el Estado tiene que mostrar eficiencia, eficacia, transparencia, que es la que no ve uno ya. En todos los modelos. Tenía razón Álvaro Gómez Hurtado cuando afirmaba que lo que nos sirve es el régimen. Porque es el mismo modelo, con actores distintos. Anoche dijo la doctora, para terminar, la doctora Cecilia López Montaño, la ministra de Agricultura, que no pueden comprar tierra porque no hay plata. Y llamó al pacto histórico a decir que no genere esos vientos fuertes que pueden llevar al traste la política agraria de este gobierno. Pareciera que, según la descripción de la ministra, los enemigos del gobierno están dentro del bloque del gobierno, de su propio partido. No es fácil gobernar un país como Colombia, con tantas necesidades y ofreciendo tanto. Se torna complejo el panorama de gerencia del nivel central, de presidencia de Colombia, del gobierno nacional. Un buen día para todos.